Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús, con un abrazo a la distancia y contento de poder estar nuevamente con ustedes a través de estos videos que se han estado emitiendo con los hermanos, con las enseñanzas, con las reflexiones, que sabemos que hoy, aunque estemos distanciados en lo presencial, en poder reunirnos tal vez todos por el tema sanitario y el tema de la pandemia, pero sí de a poco sabemos que estamos volviendo a congregarnos y juntarnos, y algunos hermanos ya nos hemos visto y bueno, y hemos estado compartiendo y disfrutando y alimentándonos de la palabra de Dios y en la comunión con los hermanos. Pero también podemos continuar a través de estos videos compartiendo la palabra de Dios para crecer, para edificarnos y para que mutuamente podamos entender cada día más. Sé que hay hermanos que están haciendo estudios, que se están acercando también y congregándose, y bueno, y realmente me alegro de que a pesar del tiempo que hemos estado sin poder congregarnos, hoy podemos, y de a poco creemos que Dios está obrando también, y lo importante que es siempre estar buscando de la palabra, encontrando en ella la sabiduría para poder vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. Y hoy en este pequeño video que voy a compartir con ustedes, voy a estar compartiendo algo allí en la palabra de Dios para reflexionar y para que sea de mutuo crecimiento para todos, ¿no? Por eso en esta hora le voy a invitar a poder abrir sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo allí juntos para que podamos buscar allí lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, entonces hermanos, vamos a leer un poco el contexto de lo que quisiera hablar en este momento con ustedes, y como poder recordar un poco. Sé que todos conocemos la historia de Daniel, y allí en el capítulo 2 podemos ver que dice: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares, y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y les mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ningún señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo.
porque el asunto del rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios del siglo, de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hasta ahí, hermanos, y quisiera hacer énfasis en esta hora en el versículo 21, pero quería leer todo el contexto para ubicarnos un poco en dónde estamos y ver, como todos conocemos, la historia de Daniel, cómo Dios usó su vida, y poder ver en este tiempo qué es lo que nosotros podemos aprender de este pasaje. Y bien, hermanos, como podíamos entonces leer ahí en Daniel, el versículo 21, donde vamos a estar usando este versículo para poder hablar y reflexionar. El versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y en la versión NTV dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Qué importante entonces, hermanos, es estudiar la Biblia y saber que Dios tiene el control de los sucesos de este mundo, de los acontecimientos. Hoy podemos ver que pasan muchas cosas, pero qué importante como Daniel así tenía el conocimiento en aquel tiempo, donde el rey Nabucodonosor llamó a todos en aquel tiempo, aquellos que se dedicaban a buscar, a saber, que eran sabios, que eran magos, que eran astrólogos, que eran videntes y que deberían saber interpretar el sueño del rey. No pudieron, no encontraron la manera, la forma, y ellos decían que los dioses eran los únicos que podían saber. Pero Daniel pidió tiempo para consultar a Dios, y con los otros tres compañeros él pudo orar, clamar a Dios y buscar la interpretación para que el rey le perdonara. Pero no quisiera estar enfocado en este momento en Daniel ni en la historia de Daniel. Todos conocemos, y sí, estaría muy bien poder leer y poder repasar un poco el libro de Daniel, pero sí en lo que en este versículo 21 nos muestra, que dice que Dios es el que pone reyes, el que quita reyes, el que muda los tiempos y las edades, el que controla los sucesos de este mundo. Y qué importante es conocer
como cristianos los tiempos, ser entendidos y saber los tiempos que estamos viviendo, porque conocemos a nuestro Dios. Nosotros podemos entender los tiempos que estamos viviendo realmente, hermanos. Nos preguntamos, pensamos en nuestra mente, entiendo lo que estoy viviendo, entiendo lo que está pasando hoy en el mundo, donde todos de alguna manera estamos padeciendo lo mismo en este mundo, estamos enfrentándonos a una situación en común, toda la humanidad, sea cristiano o no, donde vemos los cambios que están pasando en este mundo. Nosotros podemos entender realmente los tiempos. Sin duda que como iglesia y como hijos de Dios, esa pregunta se responde sola. La respuesta debería ser que sí, porque conozco la palabra de Dios y sé que es lo que Dios dice de mí en ella. Como hijo de Dios, yo conozco a Dios y conozco su voluntad. Y podemos buscar también en la Biblia, allí en Jeremías 9:23, un pasaje conocido que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Qué importante es conocer a Dios y saber. En esto es lo que debemos de alabarnos, de ocuparnos, de usar el tiempo que tenemos, el tiempo que Dios nos ha dado en esta vida, en este cuerpo y en este mundo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, como lo dice también en la palabra de Dios, y poder buscar el entender a Dios, en conocer a Dios, en saber que Él es nuestro Padre, que Él es el que nos ha creado, que nos ha puesto, que nos ha salvado, que nos ha llamado, que nos encamina cada día. Dice que Él es el que nos guía, el que nos enseña, todo a través de la palabra de Dios, con ejemplos, viendo los profetas, viendo los apóstoles, viendo los discípulos de Dios, viendo la iglesia, los primeros cristianos, todo lo que tenemos para aprender y saber y conocer y poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en este tiempo también. Porque Dios es el mismo, el tiempo no lo limita a Dios. Dios es eterno y siempre está por encima de nosotros, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos también, y que nosotros debemos vivir usando la palabra de Dios para ver cómo vivir la vida. Debemos ver la vida a través de la Biblia y así saber cómo vivir esta breve vida que tenemos en este mundo, en este cuerpo. Debemos saber vivir la vida que tenemos es escuchar a Dios para aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado para vivir en este tiempo. Aunque sea reiterativo la palabra tiempo, debemos saber aprovechar bien el tiempo. Y a través de la Biblia podemos encontrar, escuchando la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, cuando escuchamos las predicaciones, las enseñanzas, los estudios, cuando la leemos, cuando estamos continuamente en esa devoción, en buscar conocer más a Dios, entender más a Dios, no es llenarnos de sabiduría y querer ser entendido en todo, porque va a ser difícil, pero sí poder alimentarnos y saber que ese es el alimento que necesitamos para que nuestro espíritu esté fuerte, para que nuestra comunión con Dios esté fuerte, para que podamos caminar de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, porque no podemos saberlo si no estamos en comunión, compenetrados en la palabra de Dios, buscando, y nunca vamos a terminar de conocer
todo de Dios, porque es imposible, pero sí debemos ser alguien que persevera, que continuemos, que busquemos y que no nos cansemos, y también debemos de saber que somos parte y miembros del cuerpo de Cristo, que no estamos solos, que necesitamos del hermano, que necesitamos estar unidos al cuerpo, de estar en comunión, congregándonos. Sabemos que en este tiempo lo estamos haciendo a la medida que se puede, pero también todo lo que esté a nuestro alcance poder hacerlo conforme a la palabra de Dios, obedeciendo su palabra, conociéndola y no cansándonos de buscar en ella la respuesta para nuestras vidas. Si no conocemos a Dios, desperdiciamos la vida. En 1 Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Cuando conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos, guardamos sus palabras, sus estatutos, obedecemos, vivimos conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Sabemos que sin su palabra no podemos ni siquiera tomar decisiones, porque le pertenecemos, nuestra vida no nos pertenece. Dios nos dio la vida para que la vivamos para Él, para que le glorifiquemos a Él, para que le exaltemos a Él, para que le sirvamos a Dios mismo. Nuestra vida le pertenece a Dios y debemos guardar sus mandamientos, guardar su palabra, vivir conforme a su palabra, que cada día podamos reflejar en nuestra vida, nuestro andar, en todo lo que hacemos, a Dios, su amor, y que podamos ser sal y luz en esta tierra como Él nos manda. Esta no es la única vida que vamos a vivir. Eclesiastés, capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo. Y hoy en esta vida tenemos tiempo para muchas cosas. Y a veces hasta demasiado tiempo vivimos enfocados en nuestra vida, en nosotros mismos. Y muchas veces esto nos aleja de Dios, porque estamos muy ocupados en nosotros, en buscar nuestro propio bien, en mejorar, en poder crecer muchas veces como persona, que no está mal, poder tener, alcanzar y mejorar, no está mal, pero siempre tenemos que tener el tiempo para Dios, que no todo el tiempo que tenemos de la vida lo dediquemos a las cosas y a las cosas que son vanidad en esta vida y que se van a quedar aquí, sabiendo que esta vida es corta y pasajera, sino y sabiendo que muchas veces cuando nos dedicamos tanto tiempo a nosotros mismos, eso nos lleva a alejar de Dios. Nos consume el tiempo, muchas veces todo lo que nos rodea. Sino que debemos saber también que debemos entregar nuestra vida a Dios y no dedicar todo el tiempo a nosotros mismos. En 2 Timoteo capítulo 3 dice que en los postreros tiempos, días, vienen tiempos peligrosos. Y hoy creo que se está viviendo eso. Se está viviendo esos tiempos donde hay hombres amadores de sí mismos y hay mucha maldad y hay tantas cosas que están pasando apresuradamente, como lo dice la Biblia. En la Biblia podemos encontrar todas las respuestas, todos los acontecimientos que están pasando. Muchos quieren saber y profetizan y quieren decir que está escrito en la Biblia, eso dice la Biblia, pero realmente no la conocen, realmente no la viven, sino que lo dicen porque escuchan. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, que conocemos y estamos injertados en el cuerpo, que somos la iglesia de Cristo, debemos ser conocedores de los tiempos. Y debemos prepararnos para la vida eterna, que es lo que Dios realmente nos ha dado. Luego de esta vida, continuamos adelante. No es que se termina esta vida y se termina todo, sino que pasamos a la eternidad, donde vamos a estar con Cristo por siempre. Por eso es importante ser entendido en los tiempos, como lo era la tribu de Isaacar, como dice allí en 1 Crónicas 12:32, que podemos leer si quieren,
y dice que había 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos. Esa tribu tenía 200 entendidos en los tiempos y lo que ellos decían, todos lo seguían. Todo el pueblo de Dios en aquel tiempo seguía lo que decían estos 200 principales de la tribu de Isaacar. Y siempre Dios tuvo entendidos, y hoy también en su iglesia, que somos nosotros, Dios pone personas que son entendidas en la palabra, que son sabios, que Dios los pone delante de la iglesia para que ellos guíen a la iglesia, guíen a los hermanos, enseñen su palabra, los capacita, le da sabiduría a través de la palabra de Dios. Y hermanos, debemos nosotros, como miembros de la iglesia, buscar, entender, aprender y obedecer la palabra de Dios y seguir todos lo mismo en la Biblia y crecer todos juntos en lo que la palabra nos enseña y ser entendidos en los tiempos y confiar en Dios. Hermanos, debemos saber en qué tiempo vivimos, debemos conocer a Dios y su voluntad para vivir agradándole a Él todo el tiempo en esta vida y alcanzar lo que Él nos ha regalado, que es la vida eterna. Eso es lo que Dios nos está poniendo en este tiempo, hermanos. Y con esta pequeña reflexión, hermanos, me despido de ustedes y les aliento para que no bajen los brazos, para que continúen orando, perseverando, buscando en entender y conocer lo que Dios tiene en este tiempo para la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta pronto.